Buenas amigos y amigas de la Biblioteca del Fútbol. Estamos nuevamente con ustedes para hablar sobre el clásico de Avellaneda. Hoy tenemos este partido y nos vamos a ir a hablar de su historia. ¿Cómo estás, Sebastián? Daniel, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están todos? Sí, la verdad que Independiente Racing, Racing Independiente es un clásico de historias compartidas, aparte de la gran rivalidad y, bueno, y los éxitos que han tenido a través de la historia, tanto nacionales como internacionales, y dos estadios como se ve, ¿no? La foto que tenés atrás, que están a 200 metros del uno al otro. Eh, Creo que es el único caso en el mundo que hay tan poca distancia entre dos equipos rivales. Sí, 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 creo que separados así por metros es el único caso, ¿no? Acá tenemos una panorámica de los dos estadios también, aunque acá están superpuestas las fotos, pero los separan escasos metros uno del otro. Un Racing fundado en 1903, ¿no? En ese momento estaba en Barracas al Sur, la cancha, y en Se 1904. llamaba así, ¿no? Claro, y en Barracas al Sur también tenía el estadio, y en 1904 ya se mudan a Avellaneda. Independiente El nace, municipio ya cambia, ¿no? Cambia de nombre en claro, 1904. ¿Sí? claro, pasa a ser, De Barracas del Sur solo de Avellaneda. y Claro. Independiente no, se funda en 1904, pero ¿en dónde? Se funda en otro lugar, no la historia En de, la zona céntrica de la ciudad, ¿eh? justo sobre Eh, Avenida de Mayo. ellos eran parte de, claro, ellos eran parte de una tienda muy famosa de aquella época. Hay que contextualizar, en aquel momento no existían los grandes centros comerciales. Eh, la tienda se llamaba la ciudad de Londres, como vos decís, ubicada en Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y sería Daniel. Los Exactamente. empleados de esa tienda jugaban al fútbol. Y bueno, y los más jóvenes no eran incluidos en esos partidos de fútbol, los más jóvenes de esa tienda. ¿Y qué pasa, Daniel? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, Se independizan y forman su propio cuadro, su propio equipo de fútbol, y para marcar esa independencia pasan a ser independientes. Y van transitando por distintos lugares, como era en ese momento, de buscar una cancha donde poder jugar. Empiezan jugando en Caballito, después juegan un tiempo también por la zona de Núñez o Palermo, por ahí, pero era una zona que se inundaba fácilmente. Y recién, en 1907, mudan su cancha a Avellaneda. Y de ahí se empieza a generar claro, esa rivalidad entre Independiente y Racing. claro, porque los de Independiente eran como los invasores. Eh, la primera camiseta de Independiente es la que tiene hoy como camiseta alternativa. Es la camiseta blanca con el escudo escocés. Porque antes no era Club Atlético Independiente, era Independiente Fútbol Club. Que hemos visto a Independiente con esa camiseta en más de una oportunidad. Hay una cuestión entre los historiadores que ellos no se ponen de acuerdo. Te dice, bueno, después la camiseta pasa a ser, en 1905, pasa a ser de color rojo como la del Nottingham Forest. Pero algunos te dicen que en realidad el color de la camiseta independiente viene porque sus fundadores tenían la idea socialista. Entonces, bueno, la representación de ese signo político es de color rojo. Otros te dicen de que no, otros te dicen que no, que en realidad hay una cuestión de admiración por el Nottingham Forest,
en ese 1905 vino desde Inglaterra, desde Gran Bretaña, a hacer una gira por Buenos Aires y por el Río de la Plata. Deslumbró en Nottingham, goleó a todo oponente que tuvo enfrente y bueno, y ante esa admiración del equipo inglés, dicen que Independiente, en honor a ese Nottingham, adopta ese color de camiseta. Pero bueno, la cuestión es que como que no queda claro. Y también un dato muy interesante por lo que decías de los colores del socialismo que se hablaba en esa época. En su libro de fútbol argentino, Osvaldo Bayer cuenta que cuando estaba el comienzo del fútbol en Argentina, los socialistas de esa época veían al fútbol como algo que era contraproducente para el avance de la clase obrera y como los domingos a veces preferían ponerse a jugar a la pelota y los sábados ir al baile y no participar de las reuniones, primero había todo, lo miraban de reojo y cuando vieron que las masas se dedicaban a todo esto, por ahí salían con lo que era fútbol social o asociaciones sociales y deportivas, que lo que señalaba lo social y deportivo era la milonga del sábado a la noche y el fútbol de los domingos. Y ahí empiezan a mirar de otra manera y a participar de las inauguraciones o de las fundaciones de muchos de estos equipos de fútbol, ¿no? Argentino Junior, Chacarita, tienen profundas Claro, raíces socialistas o anarquistas. ya Pero estamos bueno, hablando de la Argentina, Argentina sería del más referido a la Argentina nazi, Argentina lización, asociación del fútbol, después del fútbol británico en Argentina. claro, cuando Eh, los equipos empiezan a tener un fundamento o una base más criolla que la base inglesa del fútbol en sus comienzos. Ahí ya entra Estudiantes de Buenos Aires, Racing Club de Avellaneda, que fueron los primeros equipos criollos, y bueno, y Alumni, ya arrancamos, claro, bueno, con el año 1907, que es donde se produce el primer encuentro entre Independiente, entre el Racing y el nuevo vecino, Independiente. Ese partido es en 1907, Daniel. claro, acá empezamos a encontrar discrepancias entre los historiadores. Algunos dan 1910, el primer partido que fue en segunda división, este de 1907 aparentemente es en tercera división, aunque los historiadores no se ponen muy de acuerdo, pero aparentemente o la mayoría considera que es en 1907 y ahí Racing tenía un equipo eh, superior a Independiente en esos momentos, ¿no? Claro. Eh, lo que cuentan los historiadores, según los registros, es que en ese campeonato Independiente venía de perder por goleada con Atlanta. Eh, por varios goles, creo que 21-0, si no mal recuerdo, que algo así, esos resultados escandalosos. Y que la gente de Racing le ponían las pintadas en las paredes que le iban a dar 40-0. Le ponían el número 40 y el 0. La cuestión es que Independiente se notaba mucho menos que el equipo de Racing. Y ellos no que le querían entregar los puntos a Racing, porque veían que iba a ser otro escándalo. Bueno, la cuestión es que la gente de Racing no quiso. Y ellos querían ganar los puntos en la cancha. Aparte estaban seguros de que le iban a ganar. Hay que tener en cuenta que para la gente de Racing, el Independiente era un invasor, como decíamos recién, era el vecino nuevo. Y bueno, la cuestión es que se jugó ese partido. Independiente iba ganando 2-0, se lo empata Racing. El partido termina ganándolo sorpresivamente Independiente, 3-2. Así que ese fue el primer registro
¿sí? Del clásico de Avellaneda, con victoria para Independiente. Después hubo otros partidos antes del de 1910, Daniel. Claro, sí, sí. En total, en lo que es entre segunda o tercera división, que no hay un gran acuerdo, sí en que se jugaron los partidos, pero a veces si fueron jugados en segunda o en tercera división, tenemos 8 partidos, no se registraron empates y tenemos 5 triunfos para Independiente y 3 triunfos para Racing en antes de enfrentarse en primera. En la época amateur se enfrentaron en 18 oportunidades con una paridad extrema, 8 triunfos por lado y 2 empates. En primera división se enfrentaron en 213 partidos, 84 triunfos para Independiente, 62 para Racing y 67 empates. 325 goles de Independiente y 274 de Racing, ¿no? Empezamos a notar donde hay una disparidad, ¿no? En los partidos que lleva Independiente. En total de 247 partidos, contando los del ascenso, tenemos 100 triunfos para Independiente, 80 para Racing y 78 empates. Se enfrentaron una sola vez a nivel internacional con un triunfo para Racing y un empate. Y si vamos a hablar de estos triunfos, vamos a hablar, o de este clásico, tendríamos que hablar de los grandes goleadores, ¿no? Que Dani, tiene, sí. antes eh, de arrancar con eso, en 1910, digamos, lo que nadie, o todos están de acuerdo de qué es lo que pasa desde 1910 a esta parte. Bueno, la cuestión es que en 1912, bueno, hablabas de que en 1910 Racing e Independiente ya se enfrentan con los primeros equipos, con los equipos los más importantes, porque los partidos anteriores que mencionabas jugaban con equipos de segundo o tercer orden. Pero en 1912 pues sucede algo, nos encontramos con el primer cisma de la federación, de lo que es hoy la AFA, era la Asociación de Fútbol en aquel momento. Entonces, eh, la cuestión de que lo hemos hablado, creo que ya lo hemos comentado, Ricardo Aldao, presidente del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, disconforme por cuestiones de las entradas, jugaba la selección argentina en el estadio del Club Gimnasia. Bueno, la cuestión es que los socios tenían que pagar entrada, los propios socios. Bueno, ahí hubo una discusión con los dirigentes. Bueno, la cuestión es que no estuvieron de acuerdo y entre idas y venidas se divide la federación. Independiente es uno de los que se va a la Federación Disidente, a la Federación Argentina de Fútbol. Y Racing queda en la Federación Oficial, ¿sí? En la que dependía de FIFA. Por eso el siguiente partido saltamos de 1910 a 1915, que es cuando la federación se vuelve a juntar, a unir. Claro, sí, sí, Racing que venía de salir campeón en 1914 en la Asociación Argentina de Fútbol o en su traducción, ¿no? Al criollo, y Porteño venía a salir campeón en la Federación Argentina de Fútbol. Habían quedado 13 equipos en la Asociación Argentina de Fútbol, uno se había desafiliado y de 10 equipos que habían empezado en la Federación Argentina, quedaron 8, 2 se desafiliaron y para 1915 tenemos ese primer partido, pero que ahora no, nos vamos a referir a ese primer partido entre ellos, pero si me permitís, como Uh para -huh. salir de lo estadístico,
vamos a hablar de los máximos goleadores para después empezar a entrar en los partidos individuales. Y el máximo goleador es Erico, el delantero paraguayo que tiene 19 goles. Ese es el máximo goleador con la camiseta de Independiente. ¿Sí? Después el segundo máximo goleador es otro también conocido y otro temible goleador, que lo tenemos a Vicente de la Mata. Vicente Y de la Mata. después tenemos el tercer goleador desde Independiente, que es, si yo te digo Independiente, seguramente me vas a responder con este nombre, ¿no? Exactamente. Es sinónimo de Sí, sí, sí. Independiente. Enrique Bocchini con 9 goles. Son los máximos goleadores, no de Independiente, sino del Clásico de Avellaneda para Independiente. Y como Sí, Independiente tiene claro. sus tres máximos goleadores, también vamos a ir a ese top 3 de Independiente, que son un poquito más. Acá el que tenemos abajo de donde dice Alumni, que no es Alumni, sino que era una publicación, lo tenemos a Demetrio Conidares, el gordo le decían, con 8 goles. Es uno de los dos máximos anotadores de Racing en el clásico de Avellaneda. Y lo tenemos junto a él, acá buscamos la foto, que es Yamil Simes, con 8 tantos, son los dos máximos goleadores, aunque acá me digan que no, sí. Y después tenemos a otro sinónimo también de Racing, con 7 goles, lo tenemos a Oreste Omar Corbata, y junto con él, con 7 goles, tenemos a dos jugadores también de Racing, como acá podemos ver a Alberto Fasora, con 7 goles, y por último, con 7 goles para salir de los goleadores de Racing. A ver dónde la encontramos. Acá. Aquí está. Lo tenemos a Alberico Zabaleta, que son los tres que tienen 7 goles por el lado de Racing, ¿no? Y ahí Sí, estábamos. estamos hablando en líneas generales los grandes goleadores. eh, Son de la época antigua, como quien dice. Tenemos a Oreste Omar Corbata y a Ricardo Bocchini, que podrían ser de la época más contemporánea, si se quiere. Claro, exactamente. Y acá estábamos hablando y encontramos la información, ¿no?, del partido de 1915, que es el primer partido que los enfrenta en primera división. Ujú. Y ese partido tiene Bien. una particularidad, ¿no? Que el que gana el partido es Independiente en la cancha, que lo gana por 2 tantos contra 1 en cancha de Racing. Pero con un gol de Vivaldi para Racing y el mismo Zabaleta que hablábamos hoy, y Capelletti para Racing, para Independiente, perdón.
pero Nicolás Capelletti, el que hace el segundo gol. claro, y ese segundo gol, en realidad, acá el que estaba mal incluido, que no es Nicolás, sino es Vittorio Capelletti, porque había dos Capelletti en la formación de Ujú. Racing. Vittorio Capelletti estaba suspendido, que es el que está ahí con un circulito rojo. Él estaba suspendido y no podía jugar ese partido. Y fue incluido. Racing protesta el resultado y le dan curso a la protesta de Racing y termina ganando o dándole el partido por ganado por un tanto contra cero a Racing. O sea, Claro, ya tenemos la polémica en el clásico de Avellaneda desde el primer partido. Desde el primer partido en primera claro. tenemos En primera división. en primera división. Eh, exactamente. Tenemos después de 1915, ese por ahí sería el partido más destacado por estas cuestiones que acabas de nombrar. Vamos a compartir algunas fotos con protagonistas de aquel momento. A ver qué tenemos por acá. Eh, Mientras lo vas tenemos buscando, a Natalio Perinetti, delantero académico. Él vistió la camiseta desde 1917 a 1933, ya entrando a los primeros años del profesionalismo. Era delantero, jugó en la selección nacional. Eh, Más o menos representa este jugador la época que vamos, la que vamos charlando, como para darle un paralelismo y un contexto en cuanto a los protagonistas. formó parte También tenemos, de los últimos tres campeonatos de ese espectacular Racing que da origen al mote o a la academia, que sale campeón por algo hasta ahora nunca igualado, de 7 veces seguidas, desde 1913 hasta 1919. ¿No? claro, Y ahí participó de los del 17, 18 y 19 en tres de esos 7 campeonatos. Y acá tenemos es para el lado de ah, Independiente, Raimundo Orsi, el el Mumo Orsi. argentino-italiano, ¿no? Claro. Viste la casaca del equipo de Avellaneda de Independiente desde 1919 a 1928. Bueno, eh, sabemos quién fue. eh, Vistió, jugó en Argentina, jugó eh, para Italia, jugó en Italia también, el fútbol italiano. Es una de las grandes figuras del amateurismo. Exactamente, Bueno, exactamente. después tenemos por, por parte del equipo racinguista, ahí como dice, a Fernando Paternoster, también otro gran protagonista de aquella época, de la época amateur y también de la selección nacional, ¿sí? Que fue parte del equipo argentino que disputó el torneo olímpico de 1928 y el Campeonato Mundial de Uruguay de 1930. Jugó en Racing desde 1927 a 1932. Después tenemos, Daniel, siguiendo con los encuentros, pasamos al año 1927. 1927, exactamente. En 1927 contamos con, ¿qué pasó en 1927? Con un triunfo de Independiente por 7 tantos contra 4 en la vieja cancha de Crucecita, en Avenida Mitre y La Carra, que era el barrio Crucecita, un barrio de Avellaneda.
Independiente con 3 goles de Seoane, 2 de Rabaschino, 1 del Mumo Orsi. Y acá tenemos un dato de color, porque para Independiente se hace el 7.º gol, un nombre que va a sonar en Racing mucho después. Lalín, Lalín haciendo un gol para Independiente, que es el tío abuelo de el que terminaría siendo dirigente de Racing. Y por el lado de Racing, 2 goles de Baramaño, 1 de La Torre y 1 de García, darían final a ese 7-4 desde 1927 y posiblemente tengamos alguna imagen de 1927. A ver si estamos en lo cierto. Acá. Es una página de una de las revistas deportivas de esa época. Independiente jugó a sus anchas y nos van mostrando imágenes de ese partido que Independiente gana por 7 tantos contra 4. ¿Tenemos algo intermedio o pasamos directamente al primer partido del profesionalismo? ¿O tenemos algo antes de más del amateurismo, Seba? No se te escucha, Seba, estás muteado en los dos. Eh, Ahí sí. Pasamos a ese partido, al 1931, es el primer enfrentamiento del profesionalismo, Daniel, ¿no? Y se repite, Racing le devuelve la gentileza a Independiente del 27, ¿es así? Claro, exactamente, pero acá tenemos una particularidad, mientras vamos buscando imágenes de ese partido. Acá tenemos una imagen de ese encuentro. En el profesionalismo debían enfrentarse por la primera fecha, Independiente y Racing. Pero Racing no llegaba a armar el equipo, ¿no? Con todo esto de empezar el profesionalismo, y pide postergar el partido, hecho que Independiente acepta, y esa primera fecha pasa a jugarse a final del campeonato. Entonces, no la juegan Independiente de Racing esa primera fecha y la primera vez que se enfrentan es por la fecha 18, el 27 de septiembre de 1931. Y ahí pasa a ser el primer clásico de Avellaneda del profesionalismo, de la etapa eh, profesional, el 27 de septiembre de 1931, y el partido lo gana Racing por 7-4, devolviéndole las gentilezas. Vicente del Giudice marca 3 goles. Eh, Roberto Melione 2, Alberto Fasora 1 y Alfredo De Vicenzi 1 para los 7 goles de Racing. Manuel Seoane, Roberto Porta, Felipe Cherro de penal y Juan Bertinotti los goles para Racing. Ahí tenemos a Juan Botazo, que detiene una embestida de Independiente. Juan Botazo, arquero de Racing y arquero de la selección argentina en aquel momento. Exactamente. Y tenemos con Botazo de La Torre González, Marzolga, Gil de Mare, Perinetti, Fasora, De Vicenze, Del Guidice y Melioni, el 11 inicial de Racing. Doro, Cherro, Facio, Bartolomedi, Vivanco, Ferrero, Porta, Fernández, Viola, Rabaschino, Seoane y Bettinotti, los jugadores del Rojo de Avellaneda. Y tenemos algunas imágenes más de ese partido para compartir
con los que nos están viendo. Eh, Es una época que, bueno, que indudablemente ya no quedan dudas lo que sucedió. sí, Sí, ya, sí, sí. No, sí. no, de este Eh, partido no tengo más bueno, imágenes. yo sí Eh, tengo algo. sí, espérate que eh, Ahí está. bueno, acá tenemos una foto del año 1933 al capitán racinguista de aquel momento, José de la Torre, junto a Zoilo Canaveri de Independiente. ¿Sí? Eh, Dos figuras de aquella época del clásico de Avellaneda que hoy va a tener una nueva versión por el campeonato argentino. Eh, Después tenemos el 1934, Daniel, empate en uno y se produce el primer escándalo, ¿sí? Por diferencias con el árbitro. Bueno, la cuestión es que quedó, que no vamos a ahondar en detalles porque no vamos a terminar más. Pero bueno, la cuestión que ese año quedó como el primer escándalo en la cancha. Hoy hablábamos de 1915 de las cuestiones que quedaban en el escritorio, afuera de la cancha. Bueno, en 1934 se produce el primer escándalo en cancha entre el clásico de Avellaneda. Y pasamos a 1937, Daniel. Este, Tenemos una foto, en realidad es una foto, sí, es una foto de época. A ver, eh, si lo sacan, creo que sí. De uno ya hablamos recién. Eh, Acá tenemos a los bicampeones de 1938 y de 1939. Hablamos de Antonio Sastre y Arsenio Rico, dos cracks de la época, nada menos. Eh, Se puede decir de los junto a Raimundo Orsi, de los primeros cracks de la época, ¿no? De Independiente, o de los más renombrados en aquel momento, ¿no? O los más Ahí, recordados. claro, ¿qué otra cosa podemos decir de Arsenio Erico, ¿no? Que es el máximo goleador en el fútbol argentino, este delantero paraguayo, que no llegó a disputar partidos para su selección? Y desastre, ¿qué podemos decir? Más que jugó en las 11 posiciones de la cancha, o sea, hasta jugó de arquero. Jugaba de arquero, de defensor, de volante, de delantero, una leyenda del fútbol argentino. Bueno, y hablabas hoy del historial en la era amateur, eh, de 13 triunfos de Independiente y 11 de Racing, contando los 20 partidos jugados desde 1910. Termina la década del 30 y en el historial Independiente ya lleva 19 partidos ganados contra 16 de Racing y 6 empates, Daniel. Eh, Después, eh, en 1940 tenemos algo. ¿Qué pasa en 1940, Daniel? Pero para ir a 1940, que como vos bien decías, Independiente venía con el bicampeonato del 38 y del 39 y se encaminaba al tricampeonato, a su primer tricampeonato. Lo vamos a hablar en el siguiente bloque del programa, que le decimos a los hinchas de Independiente que se queden, que miren el segundo bloque porque se viene un partido que quedó en la memoria sobre todo de los hinchas de Independiente. Pero lo vamos a tratar en el próximo bloque.